es una prueba, es su trabajo. Hay un trabajo que cada uno, sí mismo los hermanos, porque hay hermanos que de repente en lo que se llama estudio no están muy al corriente, pero les daremos un trabajo que realicen alguna actividad en la iglesia y así recuperan, ¿no? Pero no se desanime, no se desanime. Usted tiene que... Hola, hola. El reto, el desafío está allí, ¿no? No, no va al iniciar la carrera va a salir corriendo, no. Vamos a continuar, mis queridos hermanos. Vamos a la lección 8 y ahora hablamos del bautismo de fuego. Voy a hacer rápido porque quiero avanzar. ¿Alguna vez el bautismo en el fuego? Pueden volver a leer Mateo 3:11, ¿no? Mateo 3:11. ¿Ya? Entonces dice, detrás de mí vendrá otro que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. De la misma manera el bautizador es Jesús. Ahora veamos los textos que están en nuestra hoja, 1 Corintios 10, versos 1 y 2. Éxodo, otro hermano léame, Éxodo 13, versos 21 y 22. Nunca nos olvidemos del significado del bautismo. Estar incluido en, estar dentro de, ¿sí? El significado de bautismo. Por favor, en los textos que les pedí, leamos. Bien. La siguiente cita, Éxodo 13, 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día y una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, de día ni de noche, la columna de fuego. Ahora bien, está diciendo, y Pablo está revelando en Corintios, que en Israel dice, no quiero que ignoréis. ¿Por qué dirá eso? Ese énfasis que hace. No quiero que ignoréis que en Moisés todos fueron bautizados en la nube, en el fuego y al pasar el mar. Fíjese que para los judíos pasar el mar fue un bautismo. Lo pasaron en seco, pero las aguas se abrieron y en definitiva ellos pasaron. Ahí la Biblia está diciendo como un bautismo. Si esto relacionamos, y escuche bien lo que voy a decir, si esto relacionamos con 3:21 de Primera de Pedro, sí, que dice que el bautismo salva. Entonces esto quiero que usted lo tome muy en cuenta.
El bautismo es para salvación. El bautismo es para salvación. Tenemos que llevarlo presente porque hay personas que al bautismo no se le da mayor importancia. Inclusive el bautismo de agua. Hay iglesias y hay personas que dicen, no, ya no es necesario, que solo es una figura. O sea que la persona sin bautismo, según ellos, puede ser salvo. Y según la Biblia, no. Primero, dos textos en los que fundamentamos esto. Marcos dice, y el bautismo, perdón, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Dice, nos salva, no vaya a confundirse. Entonces el bautismo es para salvación. Empezamos con el bautismo del agua. Está sellado como propiedad de Dios por el Espíritu Santo. Pero hay gente que no avanzó a bautizarse en agua. Sí. Definitivamente hay gente que no puede bautizarse en agua, nunca avanzó a bautizarse en agua. Y hay otra cosa, hay personas que atraviesan casi todos los bautismos. Todos los bautismos los cruzan. Entonces, son bautizados en agua, fueron bautizados con el Espíritu Santo, son bautizados con el fuego y son bautizados en el cuerpo. ¡Qué bendición! Sí. Ahora, hay personas que solo son bautizados con agua. No recibieron, y el bautismo del cuerpo, no recibieron otro bautismo. Hay gente que recibió solo de agua, no del cuerpo. ¿Me explico? Porque el ejemplo más práctico que tenemos es el del ladrón en la cruz. Si decimos que el bautismo es para salvación, ¿fue bautizado él en agua? ¿En qué sería bautizado? Primeramente, ¿a qué equivale fuego? Las iglesias antes decían que era el gozo. Por eso cantan, fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Y ellos pensaban que era esa alegría y el gozo que tenía, que ese era el fuego. No. Mentira. Cuando la Biblia dice bautismo de fuego, no se está refiriendo al gozo de los hermanitos, se está refiriendo a otra cosa. Se está refiriendo al sufrimiento. Pruebas. A eso se está refiriendo. Que hay personas que tienen que pasar definitivamente por esa etapa. En el Nuevo Testamento Jesús nos habla de este bautismo como el fuego que él vino a echar. Vamos a ver Lucas 12, 49, 50. Rapidísimo, alguien, por favor. Mira lo que dice Jesús. Fuego vine a echar. ¿Quién viene a bautizar con fuego? Jesús. No se olvide, Mateo 3, 11. Y ahora dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Qué más dice? ¿Cómo me angustio? Hasta que se cumpla. ¿A qué bautismo se estaría refiriendo Jesús?
¿Qué bautismo le tendría que llevar a sufrimiento? ¿O a qué cosa será para que él se angustie, que le tenga miedo? Vamos a ver Marcos 10, versos 38 y 39. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Jesús está hablando de otro bautismo porque verán, Jesús ya fue bautizado en el Jordán. Ya fue bautizado con el Espíritu Santo. Y ahora está hablando de otro bautismo. ¿Qué bautismo esperaba Jesús? El sufrimiento. Y a los discípulos dice, con el bautismo que yo soy bautizado, ustedes sí podéis ser bautizados. O sea que, por eso es que los discípulos también murieron como Jesús, inclusive Pedro, crucificado también, cabeza abajo, y cada uno de ellos sufrieron tanto. Era el bautismo en el fuego que Dios dijo que pasarían, así como Jesús pasó el bautismo en el fuego. El apóstol Pablo se expresa de otra manera que en cierto modo nos lleva al mismo entendimiento. Filipenses 1:29. Porque a vosotros a la verdad hay cristianos en la actualidad que no sufren nada, no pasan nada. Los cristianos de aquella época pasaban realmente una situación difícil desde Jesucristo. Luego los discípulos, los apóstoles, y hay gente que hasta el día de hoy pasa lo mismo. La gran tribulación para mucho evangélico será el bautismo en el fuego. Israel, que pasará una gran tribulación, estarán allí al igual que antes en el desierto, que eran bautizados en la columna de fuego, en el fuego. También Israel actualmente en la gran tribulación, para eso es un bautismo para ellos, porque yo estoy diciendo que todos los que creen en el Señor deben ser bautizados. Y la Biblia está poniendo un marco extenso de bautismos. Dios nos establece allí. Entonces muchas veces una persona de una forma u otra es bautizada. Como yo le dije, por ejemplo, el ladrón en la cruz. No fue bautizado con el Espíritu Santo. No fue bautizado en agua y no fue bautizado en el cuerpo. Pero fue bautizado con fuego. Veamos qué dice 1 de Pedro 1, versos 6 al 7. Ahora, el mismo libro, 1 de Pedro, no está esa cita ahí, anótela. No, sí está, más acá abajo. 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mire, vamos definiendo las cosas. ¿A qué se refiere cuando dice el bautismo de fuego? ¿A sufrimiento?
pruebas. El cristiano a veces llama prueba porque no puede pagar $1,000 en el banco. Esas no son pruebas. Esos son resultados de a veces de las cosas que uno hace, se apresura o hace mal. ¿Sí? Eso no es prueba. Pelea por ahí con el vecino por las gallinas o por un chancho que se pasó y le comió unos pollos. Dice, hermano, aquí pasando pruebas. Dice, esas no son pruebas. Pelea el marido y la mujer y dice, aquí hermano, con esas pruebas. La mujer dice, ya no soporto con el demonio este. Esas no son pruebas. Hay que diferenciar, hay que entender qué son pruebas. Pruebas lleva más allá a situaciones tan críticas donde tu fe se pone a prueba. Por eso lo que leyeron de Pedro dice que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Podemos hablar de una persona, Dios mío, que Dios nos guarde, pero a veces está entre la vida y la muerte en un hospital. Una persona que su enfermedad se alarga y está con la tentación de irse donde el brujo, donde el curandero, o qué hago, o me muero, ¿no? Hablamos de gente que ha sido perseguida y que en el futuro serán perseguidos. Mira, hay cristianos ahora en la China, en otras partes del mundo, que están siendo perseguidos por el evangelio, los ponen en la cárcel, están allí cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Pruebas, hermano. Como le dije, pero ahora hay cositas muy simples que no vienen ni ameritan de llamar las pruebas. Entonces, veamos Zacarías 13, 8 y 9, ¿qué dice? Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán en ella y se perderán, a la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová. Ahí nomás. Eso es tremendo ese texto. Profecía. Imagínense, hermano, qué vacuna ni qué vacuna. El Señor dice que mandará una plaga ahí que morirán, ¿cuántas partes? 2/3 partes, no terceras, las 2/3 partes. Lo que queda, por eso siempre digo, lo que viene no tiene comparación con lo que estamos viviendo. Entonces, no crea que es chiste, no es juego. Nosotros tenemos que meternos mucho más con Dios. Tomar las cosas de Dios en serio. Si Dios ya nos quiere recoger, pues nos hemos puesto bien a cuentas. Y si no, pues a prepararse porque hay que enfrentar. Aquí no es que, como les mienten los otros evangelistas, no, hermanito, tú no vas a pasar nada, ya te vas al cielo, el Señor te va a llevar y todos nos vamos primerito, no vas a pasar nada. Eso es una mentira. Porque entonces, ¿para qué predicamos hoy día tanto? Que la gente busque a Dios, que se acerca. ¿Para qué las epístolas, que se santifique y todo? Si a la final, si el Señor viene y todos estamos bien, estamos listos ya. ¿Ah? Entonces hay una contradicción terrible. El Señor es claro, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y Pablo dice en Efesios que todos tenemos que llegar a la medida de un varón perfecto, que esto es Jesús. Ojalá que no se voten y cuando ya tengamos que estudiar escatología, eso va a estar emocionante. Es como que fuera el camino del creyente.
para que se vea más. 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Pongamos que es el camino de la santidad. Es el camino de la perfección. Para ver al rey tiene que estar aquí 100%. Si tiene 99, igual se queda. Imagínense de aquí para allá. Porque nadie verá al Señor si no ha llegado a la estatura de un varón perfecto, que es Jesús. Y esto sí es interesante que los cristianos se afirmen, porque hay escatólogos que enseñan por YouTube, por todo lado, por Facebook, están ofreciendo cursos y etcétera. Y hay textos que tergiversan en los que se afirman. Y mire lo que aquí dice Dios, ponga asunto acá. Entonces imagínese usted en el camino de la santidad, en el camino de la perfección, su recorrido, ¿a cuánto llegará? ¿Estarás en 10? ¿Estarás en 20? ¿Estarás en 30? ¿40? ¿Estarás ya en 50 por lo menos? ¿60? ¿70? ¿80? Oiga, y 80 ya es bueno, porque ya estoy cerca. Ponerme mucho más. 90, pero tengo que llegar a 100. Creo que hay gente que Dios ya los llevó. Llegaron aquí. Yo a veces no me explico por qué algunas personas ya se murieron. Yo hubiese querido que sigan viviendo. Es que no pueden morirse en 20. Buena es la pregunta. Escucha. Si alguien está aquí en 20 o en 30, en 40, pongamos en 50, tiene que cumplir 100. Y entonces el Señor lo mete en el fuego. Y ahí arregla ese faltante. Así de simple. Los misterios de Dios, mande. Pero si en un momento y si no tiene la oportunidad para arrepentirse, ¿Cómo no tienen la oportunidad? para ponerse a cuentas. Por ejemplo, si alguien comete, por decir, adulterio o fornicación y ese rato muere. ¿Sabe usted que aún la muerte, porque no debía de morirse, es castigo de Dios? Y Dios dice que nos castiga aquí para que no seamos condenados con el mundo, a nosotros, sus hijos. Primera de Corintios 11. Ayúdeme buscando el texto, hijo, donde dice que cuando tomando en el pasaje donde dice tomando indignamente la cena del Señor. Ahí abajito está ese versículo que dice que no comáis indignamente, porque si comen indignamente unos mueren, otros duermen y otros se enferman. Léame fuerte. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahí está. Algunos se enferman, otros duermen. Duermen que sí que se murieron. Otros se debilitan. ¿Qué es debilitar? Que después ya no les da ganas, ni a la iglesia vienen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se están burlando del Señor, no están tomando en serio la fe.
comer el cuerpo del Señor, no solamente la Santa Cena es un acto representativo, pero aquí estamos comiendo cada que nos reunimos y la comunión de los santos es comer el cuerpo del Señor, porque en eso consiste la sangre de Cristo, en la comunión de los santos. Entonces, cuando nuestra comunión no está bien, definitivamente le estamos fallando a esos principios. Entonces, si alguien se muere, dice el hermano, uno que muere súbitamente, aún la muerte es juicio y es castigo. Pero hay gente que cayeron enfermos, ya tienen 3 meses, medio año, un año, cáncer, una diabetes fuerte, un colesterol. ¿Sí? Y así algunos están metidos ahí con enfermos del hígado, de los riñones, y están ahí imposibilitados en la casa, inservibles. ¿Sí? Y estamos, Señor, sánalo, sánalo, y el Señor no lo sana, hermano. Porque ya el Señor se lo va a llevar, pero antes de llevárselo, está haciendo ajustes. De lo que a tiempo no pudo o no quiso consagrarse, no buscó bien a Dios. De las deudas que tiene con Dios, el Señor está cobrando ahí así, porque tiene que llegar aquí, 100%. Y aquí es donde encaja la gran tribulación, ¿sí? Porque el creyente anda bravo con los hermanos, peleando, tiene una serie de problemas en la iglesia, fuera de la iglesia, en la familia, etcétera, etcétera. Y entonces, aquí es el Señor donde, por eso dice Daniel, que en este tiempo muchos serán purificados y serán santificados. Es la etapa, el fuego, según lo que leímos de Pedro, el fuego es la fase de purificación. No se olvidará. Voy a ponerlo así. Fase de purificación. Entonces, a veces como fallamos a nuestra santificación, el Señor tiene que usar, oiga, en esto, si usted lo quiere mirar, ahí está el amor de Dios. Tan bueno es Dios. Y por eso es que no predicamos esa doctrina que el hermanito falló y se va para el infierno. Porque Dios no hace eso. Y el texto que leyeron de Corintios dice, el siguiente texto, ¿qué versículo era? Léame el siguiente texto, para que vea lo que ahí dice. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ahí está. El Señor nos castiga ahora para que no seamos condenados con el mundo. Entonces ahí está la misericordia y el amor de Dios. Bien, bien, Señor. Aquí está mi vida, si yo no estoy bien, pero haz algo, pero yo no quiero ir al infierno. Bueno, como no eres mi hijo, no te vas al infierno, pero tampoco te has portado bien, que digamos. Entonces toma, esto es lo que te toca. Pero ahí también está el amor y la misericordia. ¿Qué preferiría usted? ¿Que Dios lo juzgue y le castigue aquí? ¿O que lo mande como el mundo al infierno? ¿Qué preferiría? Mande. ¿No es cierto? ¿Cuál, hermano? Léalo. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces el creyente,
aún la muerte y la destrucción física aquí, incluida la muerte, o cualquier forma de azote que en la vida tenga, es juicio de Dios. Pero en ese juicio, Dios está, ¿qué cosa? Purificando. Bien, entonces le hará su hojita y ese es el bautismo en el fuego. Pasamos a la página 26, lección 19, el bautismo en el cuerpo. Y búsqueme por favor las dos citas que están allí, Primera de Corintios 12:12 y Gálatas 3:26. El que ya tenga, me da leyendo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Los dos versículos, era el versículo 12 y el 13. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús, porque todos habéis sido bautizados en Cristo, Jesucristo está revestido. Quiere decir que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. O sea que estamos sumergidos o incluidos en Él, así como Él está en nosotros. Y no como algunas sectas erróneamente lo interpretan diciendo que entonces ya no hay que bautizarnos en agua, anulando así la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Para un entendimiento mejor del texto leído, también es importante que recordemos que al decir el cuerpo se está refiriendo directamente a la iglesia del Señor. Efesios 1:23 y 1 Corintios 12, 1 al 27. Todos esos pasajes nos hablan de que el cuerpo, cuando Dios dice el cuerpo, se refiere a la iglesia. Es por eso que al creyente, hay creyentes que dicen, yo sí puedo creer y no tengo necesariamente que venirme a la iglesia. Está mal. No ha hecho ahí una obra el Espíritu Santo. Sí. Dice hermanito, yo sí puedo creer y seguir en mi iglesia y seguir siendo católico allá. No puede, hermano. Sí. Esto es bautismo. Sí. Que viene del mundo y se penetra en la iglesia. Está en, que es parte, que está dentro. Estamos dentro de la iglesia. Y no quiere decir esta estructura, sino de lo que es la iglesia de Jesucristo en el mundo. Entonces, eso no sucede mientras la persona no ha creído, no se ha bautizado en agua, no ha creído. Cuando usted creyó y se bautizó en agua, el Espíritu Santo inmediatamente a los que somos de Él nos bautiza en el cuerpo. A esto llamamos bautizo. Cuando el Señor, el Espíritu Santo nos ha hecho automáticamente parte de su iglesia. Y es por eso que a partir de allí el creyente tiene necesidad de reunirse. Le nace ese deseo de congregarse, de estar con los demás hermanos. Si eso no ha sucedido, el Espíritu Santo no ha hecho esa obra, lo traemos y vuelta se va. Entonces, el que bautiza en el cuerpo es el Espíritu Santo. Esa es una obra del Espíritu Santo. Ayúdenme leyendo, por favor, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de
Léame 1 Corintios 12:13. Otra vez. ¿Ya qué dice allí? Que el Espíritu Santo, por él fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces está ahí clarito la palabra, bautizados, fuimos bautizados. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo nos hizo parte de la iglesia, nos metió en la iglesia, nos puso en la iglesia, pertenecemos a la iglesia. ¿Sí? Y ahora la iglesia, pues las iglesias ya aquí en el mundo, la iglesia de Jesucristo, está repartidas en diferentes iglesias, ¿sí? O congregaciones, denominaciones. Y cuando nosotros hablamos de firmeza del creyente, es porque entonces el Espíritu Santo, ¿a qué congregación te trajo? Si él hubiese querido, te llevaba a la iglesia Verbo. Hubiese querido, te llevaba a la iglesia Nazareno o a la iglesia de Dios, o como se llame, alguna iglesia de sana doctrina. Pero él te trajo a esta iglesia, el Espíritu Santo te puso aquí. ¿Y qué sucede cuando el creyente comienza a buscar él? A su modo, qué es lo que le gusta y a dónde y a otra parte. ¿Qué sucede? Está entonces contradiciendo al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo coge y nos bautiza en un cuerpo. ¿Está claro lo que es bautismo? ¿Está claro esto? Sí. Entonces, nosotros debemos de mantenernos, continuar como Dios nos puso. La iglesia, ¿para qué nos mete en el cuerpo? Sí. Ampliando un poquito, ¿para qué nos pone en el cuerpo? ¿Para qué nos hace parte de una iglesia? Número uno, eso no está en el folleto, escriba. Nos pone en el cuerpo, nos hace parte del cuerpo. Número uno, para que seamos edificados. Para que seamos edificados. Eso sí está ahí en Efesios capítulo 2, verso 20 y 20 al 22. ¿Sí? Para que seamos edificados. Ahí siendo edificados, ¿sabe qué sucede? El un hermano es diferente al otro. El uno tiene su forma de ser, el otro su forma de ser. Y como Dios nos manda a amarnos, entonces somos edificados mientras soportamos y toleramos el uno las flaquezas del otro. Entonces Dios no nos manda porque el de acá no es como yo, no nos manda a aborrecerlo, sino que nos manda a amarlo. ¿Qué tengo que hacer yo? Tener paciencia, soportarle, tolerarle, sobrellevar las cosas, ¿sí? Ay, no me gusta porque ese fulano es hipócrita. Ámalo al hipócrita. No me gusta porque fulano es molestoso, es cargoso. Ámalo al cargoso. ¿Sí? No me gusta porque de ahí tal hermanito es chismoso, chismosa. Ámalo a ese chismoso y a esa chismosa. ¿Sí? Tienes que amarlo. Eso te manda Dios. Entonces, en todo eso estamos edificándonos. ¿Ya? Un chismoso, un mentiroso te hizo daño. ¿Qué tienes que hacerlo? Amarlo, pero ¿qué tienes que hacer directamente? No, el que te hizo mal, ¿qué tienes que hacerlo? Perdonarle. Entonces, ahí, ¿qué estás haciendo? Edificándote. ¿Sí? Estás edificándote. Entonces, el bautismo en el cuerpo tiene propósitos. Inclusive lo que hablábamos recién. ¿Sí? Solo en el cuerpo, a través de su iglesia, nosotros podemos ser edificados para ir cada día construyéndonos, para llegar a la estatura del varón perfecto. La gente aquí es al contrario muchas veces. Tenemos problemas con los demás, por eso a mí me gusta mejor de lejitos nomás. Y aquí en adelante ya no va a ser como antes. No les voy a dar confianza, también de lejitos. Dejan de venir a los cultos con frecuencia y cuando le dicen hermanito y a los tiempos, ¿qué dice el hermanito? Así es mejor, dice. De lejos se ven mejor los toros, dice. ¿Cuáles toros? Aquí ovejas.
Entonces, en segundo lugar, porque usted puso 1, ser edificados. Segundo, para avanzar, para servirle. Para el servicio. Cuando la persona está afuera, no se integra, difícilmente le sirve a Dios. Pero aquí Dios nos da la oportunidad de servirle. ¿Por qué? Porque aún se pone en evidencia la necesidad de uno u otro hermano. Ahí está la oportunidad donde yo puedo ser útil. Y cuando decimos para el servicio, porque no solamente que las demás personas necesitan, algún momento en la vida yo también necesito. Entonces voy a servir porque mañana puedo necesitar también para mí. ¿Cierto? Entonces Dios nos da en el cuerpo la oportunidad de ser edificados, de crecer, de mejorar, pero también el bautismo en el cuerpo tiene como propósito de que nosotros seamos personas útiles, que le sirvamos, ¿sí? Que le sirvamos. Bien, vamos avanzando. Vamos a la lección 20. A ver, no es la lección 20, ya no he visto bien. La lección 28 es. ¿Sí? Sí, la página, perdón, sí. Lección 20, página 28. Ya es hora, pues ya es hora, ¿verdad? Sin refrigerio, ¿por culpa de quiénes? Se castigaron y me castigan a mí más. Pobres, no saben de qué será de que están hablando. Entonces la lección 20 nos habla de bien. Ponga atención porque esto es importante. La iglesia contemporánea se ha vuelto muy libertina. Y cuando digo libertina no me estoy refiriendo a lo mundana, que eso es otro tema y tampoco hay que desconocerlo. Pero nos referimos a las prácticas de la iglesia, donde todo el mundo quiere hacer lo que quiera. Al cuento de que todos somos reyes y sacerdotes, entonces todo el mundo cree que puede hacer todo. Y se pierde lo que la iglesia debe ser como iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo desde el principio lo encontramos en Israel. Cuando Dios estructura la nación, encontramos que hay un orden. La iglesia de Cristo también, para ella existe un orden. Y ese orden está allí muy bien determinado en la palabra de Dios. Para eso en la Biblia encontramos las cartas, las epístolas que se hace a las iglesias. Pero entre las cartas de Pablo también encontramos cartas ¿a quién? A personas. Sí, a personas. Hizo carta a iglesias, pero también hizo carta a personas. Da instrucciones a la gente como iglesia, pero directamente instruye a personas que están
haciendo una labor ministerial. Entonces la gente muchas veces generalizamos y tomamos todo para todos. Y ese es un error. Desde el punto de vista sencillo y visual, la imposición de manos es un acto de poner las manos sobre otra persona. Se lo acostumbraba desde la antigüedad, en primer lugar, para transmitir una bendición. Voy a poner así. Transmitir. Otra palabra que voy a usar es transferir. En primer lugar, una bendición. ¿Sí? Ahora escuche bien. Una bendición tiene que ser una declaración. Cuando las personas dicen Dios te bendiga, ¿están bendiciendo? No están bendiciendo nada. Solo están diciendo Dios te bendiga. Pero no es una declaración específica de lo que se quiere como bendición. Entonces, una bendición es una declaración. No es el tema, pero ¿qué o para qué se usaba la imposición de manos? En primer lugar, para transferir, para transmitir una bendición. Pongamos aquí lo otro, declarar. Sí. Transmitir, transferir, declarar. En este caso, Israel. Veamos Génesis 48, 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. A ver, Manasés no dice adrede. Enrede. No se olviden lo que dije al inicio. Ustedes pronuncian o leen mal, van a entender mal. Adrede quiere decir de por gusto. Enrede quiere decir esto, entrecruzado. ¿Ya? O sea que José trae a sus hijos y los pone delante. Delante de la derecha lo pone al mayor y delante de la mano izquierda lo pone al menor. Porque Jacob estaba viejo y estaba ciego. Como sabía que siempre el primogénito tenía el privilegio, lo puso a la derecha, para que le ponga la mano derecha. Entonces al menor lo puso al lado de la mano izquierda. Y eso quiere decir que el hombre estaba ciego, pero sabía que acá estaba Efraín y acá estaba Manasés. Entonces él puso esto. La cabeza izquierda sobre el mayor, la mano izquierda sobre el mayor y la mano derecha sobre el menor. Entonces, eso quiere decir enrede. Enrede dice. Adrede dice. Adrede dice, déjame bien. Adrede. Adrede. Génesis, ¿cuánto era? 48. Ahí sí me disculpan porque yo había leído en la Biblia esas cosas.
Pero adrede yo entiendo otra cosa. Sí. Pero lo que quiere decir en sí es esto. El sentido es esto. Pero si dice adrede ahí, pues vamos a dejarlo así. Pero adrede o enrede quiere decir esto, que cruzó las manos. Entonces, para que entendamos mejor, vea el siguiente versículo. A ver qué dice José. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día. No, espera un ratito. Ah, el 17 está, el 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla en la cabeza de Efraín y la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé también. Él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces, hay mucho y no nos vamos a quedar ahí porque el tema es sobre la imposición de manos, pero ahí hay mucho que aprender en la vida práctica. Pero en sí, ¿qué estaba haciendo él? Bendiciendo a sus hijos, en este caso a la actualidad sus nietos, los estaba bendiciendo. Usó la imposición de manos, ¿para qué? Bien. Entonces la imposición de manos es poner las manos sobre la cabeza, sobre la otra persona. Ahora estamos viendo para qué, siendo rápidos, ¿para qué? Entonces, primero para transferir o para declarar una bendición. Vamos a ver números 27 y 18. Números 27, 18 al 23. Ya, Deuteronomio 34, 9.
¿Para qué se establece, para qué se impone manos? Miramos en segundo lugar, para establecer un cargo, para dar facultad, para encargar una misión. A Josué le estaban encargando una misión. Entonces, usaban el imponer manos. Pero, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué pasó cuando Moisés puso las manos sobre Josué? Dice que se transfirió para Josué de Moisés sabiduría. ¿Sí? Se transmitió sabiduría. Entonces, fíjese lo que sucede. Eso no quiero que se olvide. Lo que sucede cuando se impone manos. Según los versículos leídos, entonces para una misión. Se impone las manos, leamos también ayúdeme leyendo, Hechos 6, versos 1 al 6. Se impone las manos, en tercer lugar, para establecer cargos en la iglesia. ¿Sí? Para establecer cargos. En este caso estamos hablando de diáconos. ¿Sí? Ayúdeme un ratito leyendo Hechos 13, del 1 al 3. Oye más, les impusieron las manos, ¿verdad? Fíjese lo importante que esto es. Hoy día hay gente que sola se dispara, sola se va. Pero miramos que en la iglesia siempre hay un orden. Lo miramos primeramente con Moisés y Josué. Dese cuenta usted que Dios llama a Saulo de Tarso, que es Pablo, y a Bernabé, cuando ellos estaban en un ayuno. Cuando dice el Espíritu Santo dijo, quiere decir que alguna profeta o profetiza, algún profeta, dijo, el Señor dice que escoge a Saulo y a Bernabé para que vayan a la obra. Y confirmó otro más.
Y entonces los apóstoles, ¿qué hicieron? Los llamaron, trataron con ellos, y ahí dice, y les impusieron las manos y los encomendaron al Señor. Les impusieron las manos. Entonces, se imponen las manos para establecer cargos. Se imponen las manos para delegar un cargo, para una misión. Ellos iban a una misión. Ahora, se imponen las manos para el bautismo del Espíritu Santo, para que reciban el don. Vamos a ver. Hechos capítulo 8, versos 18 y 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder. Ahí nomás, ahí nomás. ¿Por qué dice que se daba el Espíritu Santo? ¿Qué hacían los apóstoles? Imponían las manos. 19:6, rapidísimo. Hechos mismo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:6. Esas citas están en su folleto. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, con la imposición de mis manos. Entonces, los apóstoles imponían las manos para que las personas reciban el Espíritu Santo. En quinto lugar, se impone manos para sanidad. Vamos viendo unas citas, Marcos 6:5. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Bien, ahí nomás. ¿Cómo sanaba a algunos enfermos Jesús? Poniendo sobre ellos las manos. Marcos 16, verso 17 dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, ponga atención, para sanidad pueden hacerlo todos. Todos, las hermanas, los hermanos. Cuando es para sanidad, pueden poner las manos. Principalmente inconversos. Aquí voy a explicar esto.
para bendecir. Lo pueden hacer los padres hacia los hijos, los pastores o personas con autoridad, padres espirituales, hacia sus ovejas, sus creyentes, sus ovejitas, a bendecirlos. Para delegar un cargo, una misión, lo hizo Moisés hacia Josué. Lo estamos viendo acá que lo hacen los apóstoles, establecen cargos, tanto Pablo y los apóstoles. Entonces lo hacen las personas que están en autoridad. No lo pueden hacer cualquier persona. ¿Quiénes tienen que imponer manos? Las personas que están en autoridad, que ejercen una autoridad. Las personas que espiritualmente prácticamente están sobre las demás personas. Yo he visto iglesias que les hacen que se pongan las manos entre hermanitos, entre ellos. Eso es antibíblico, eso es malo. ¿Sí me está escuchando? Sí. Nosotros ajustémonos a lo que la Biblia dice. Ahora, entonces usted va a predicar y en tal casa hay enfermos, usted puede poner las manos. Usted no es pastor, usted es señorita, es una señora. Ponga las manos por los enfermos. Usted puede hacerlo. Usted está intercediendo por sanidad. Allí no hay ningún problema. Jesús ponía las manos para bendecir a los niños. Sí. Leamos un texto finalmente. Primera de Timoteo 5:22. Primera de Timoteo 5:22. No impongan con interés a las manos a ninguno, ni participen sin pecados ajenos. Conserva de puro. Imagínese usted la locura de la gente al imponer manos. ¿Por qué? Mire, esto quiere decir peligro. Hay dos peligros. El peligro para el que impone manos, principalmente. El hombre de Dios no puede imponer las manos donde sea y por lo que sea. Si yo estoy en autoridad y tengo el don de Dios, yo no soy llamado a impartir lo que está dentro de mí a cualquier persona. Fíjense cuando Moisés lo hizo y a quién lo hizo. Fíjense cuando lo hizo los patriarcas, lo hizo Abraham con su hijo, lo hizo Isaac con sus hijos, lo hizo Jacob con sus hijos. Entonces, ¿a quién se hace y cuándo se hace? Porque hay un momento cuando es crucial, especial en la vida de una familia o en la vida de una iglesia. Imagínense que era crucial para Jacob porque ya estaba viejo y antes de morirse tenía que dejar establecido, dejar hecha esa declaración a través de una bendición. Imagínense que Moisés ya terminó su trabajo. Dios le dijo, ya te vas a morir, quiero que subas a tal montaña. Y Israel ya ahora tiene que pasar el Jordán. Tú lo pasaste por el mar al desierto. Ahora tiene que pasar el Jordán a la tierra prometida. Pero tú ya no. Era una etapa crucial para el pueblo de Israel. Dice, entonces,
cógeme a Josué y pon las manos sobre él para que el don que hay en ti pase a él. Así más facilito para que lo entiendan, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Imagínense una locura que la gente cuando no entiende esto, coge nomás a poner las manos donde sea, quien sea. Y Pablo le dice, no pongas las manos con ligereza. Yo me imagino que cuando Timoteo fue donde Pablo, que ya no está escrito, le dijo, hermano, ¿y por qué me pone eso? Explíqueme, porque todavía estoy a medias de eso. Y Pablo se puso a explicarle todo, hermano. ¿Por qué razones, etcétera? ¿Por qué razones no? ¿Cuándo y por qué? Le dice, mantente puro, consérvate puro. Es exactamente como el fluido eléctrico. Se conectan dos cables y entonces acá funciona la luz o un motor, se pone en movimiento. Entonces imagínese usted cuando se impone las manos, por eso puse estas palabras primerito, transferir, transmitir, una declaración y se transfiere y se transmite. Cuando tú recibes a Cristo, recibes la facultad de poner las manos por los enfermos, porque eso te dice Marcos. Pero por el Espíritu Santo, ¿quiénes imponían manos? Los apóstoles. Ahora, las iglesias se alocan, mujercitas que se alocan. ¿Cómo les gusta poner las manos e enseguida orar? Y si les permitieran, hasta los pies pusieran encima. No. Por eso es que la iglesia evangélica está prostituida, por eso es que no hay uniformidad, por eso es que no hay respeto, por eso es que la rebeldía prevalece en las iglesias evangélicas. Estando bonito, cualquiera le mete la locura, se divide, se rebela contra su pastor y cada uno quiere hacer lo que quiere. Y la gente a veces hay vigilias y hay campañas y se van por cualquier lado y los llama a cualquiera y ahí corren para que les pongan las manos. ¿Qué sabe usted de un desconocido? ¿Quién es? Imagínese si es esto. Imagínese usted un adúltero, imagínese usted un homosexual, imagínese una lesbiana, imagínese un ladrón, imagínese un mal creyente, un rebelde con su pastor. Se salieron de alguna iglesia, de alguna misión y esa persona está imponiéndote las manos. Ahora con lo que entiende, ¿cree que estará bien? ¿Qué cree que va a pasar? A las hermanas con mucho respeto, pero los varones, ¿qué cree usted que estará bien que a usted como varón la hermana le esté poniendo las manos? Si es que es por sanidad, sí, hermano, pero por otra cosa no. Después va a quererse inyectar para que le pongan tetas, le salgan tetas. Se le mete ese espíritu femenil, ¿sí? Y eso no tiene la culpa la hermana. Si los hermanos tenemos que saber bien. Ahora las hermanas y hermanos ya saben cuándo. Usted puede orar, las hermanas pongan las manos sobre sus hijos, bendíganlos en las noches mientras duermen. Va a orar un pecador, se arrepiente y va a orar. Puede poner al impío, al pecador, porque ahí usted tiene autoridad sobre el impío y el pecador. Póngale nomás las manos. Hombres y mujeres, si de eso se trata. Pero en este caso, para delegar un cargo, para establecer cargos para el bautismo del Espíritu Santo, hay que tener muy cuidadoso. Hay que ser muy cuidadoso. Vamos a bendecir a los niños, hay que bendecirlos. La Biblia dice, consérvate puro. ¿Por qué? Porque cuando indebidamente se pone las manos la persona, mire lo contrario de puro, está propenso a contaminación. Yo no entendía por qué esto, pero cuando fui todavía muchacho en el conocimiento, también hacía
todo el mundo a orar y a poner las manos enseguida. Y comencé a experimentar cosas en mi vida. Una de las cosas que experimentaba era inmediata. Era como que algo me subía por aquí. Y era un dolor así. Y uno tiene que, el hombre de Dios tiene que estar sometido a Dios, buscar a Dios, estar orando, llenándose de Dios. Imagínense cuando no. La gente acostumbra, ve a alguien que se cae medio endiablado y a poner las manos al endemoniado. No es regla que ponga las manos sobre el endemoniado. Si alguien mañana de aquí sirve a Dios, tiene que dejarse guiar por Dios, aún para eso. ¿Cuándo? ¿Y a quién? ¿O a quiénes les va a poner las manos? ¿Sí? Los apóstoles pusieron sin problema sobre Saulo y Bernabé, pero es que el Espíritu Santo dijo, ¿quiénes? Pero alguien por ahí, así nomás a la ligera. Miren, por ejemplo, nosotros, ya hermanos que fueron a predicar fuera de aquí. El día que toque una ordenación se les pone las manos. Ahorita todavía no, porque ellos tienen que mostrar pruebas. Póngase que yo ponga mis manos sobre muchachos que no fueron llamados por Dios. Entonces ellos están un tiempo a prueba en el que van a demostrar que sí han sido llamados por Dios y que van a manejarse en un orden y un respeto. Imagínense que yo delegue y establezca un pastor a alguien que no va a reconocerme y alguien que no va a respetar ni a obedecer lo que uno ha determinado en la iglesia. Entonces le estoy dando poderes a alguien que no valía la pena y que no debe ser. Y eso nos ha pasado ya. Imagínense con pastores que se han revelado de la iglesia. Uno les ha dado, ha puesto uno las manos, ellos tienen lo de uno. Porque a donde se fueron, tienen lo de uno allí, porque uno se los dio. ¿Y para qué? Para servir en otra parte, para sus propios intereses, para su propio vanagloria y orgullo. Entonces con estas cosas uno va aprendiendo. No impongas las manos con ligereza. Amén, hermanos. Pasamos a la lección 22, página 30. A ver, no, nos estamos saltando. Página 29, lección 21. La resurrección de los muertos. No se olvide que estamos analizando los rudimentos. Estas cosas son las primeras que el creyente debe de saber. Yo voy un poco rápido por dos razones. La una, que usted tiene que estudiar en casa. Aquí le estamos reforzando. Y la otra es que estos estudios en las iglesias abiertas, en los grupos familiares, ya se lo viene dando hace rato. Entonces me imagino que los hermanos, ya algunos van a decir, ya eso ya escuché al pastor, yo ya me sé. En la prueba vamos a ver. Si quieren, ¿cuántos quieren saber más y estar listos para la prueba? Les voy a dar lo que tiene que hacer. Coja y enséñeles a otros. Mientras usted les enseña, usted va aprendiendo, se lo va grabando más. ¿Qué es resurrección? Resurrección no es como mucha gente piensa que es revivir. Vamos a ver. El diccionario común dice volver a la vida. Pero bíblicamente la palabra resurrección el diccionario lo dice resurrección, volver a la vida.
O sea que alguien que está muerto vuelve a la vida. Pero ¿qué entendemos nosotros por muerto? Alguien que dejó de existir. En cambio, todos los términos que la Biblia usa nos enseña que resurrección es levantarse, despertar. ¿Por qué? Porque lo que la gente llama muerte en el hombre, el significado de muerte, el significado de muerte es separación. Hasta en esto muchas veces nosotros tenemos que aprender y darnos cuenta que lo que se dice comúnmente, el idioma y el lenguaje que allá se usa, no es el nuestro. Allá muerte quiere decir dejar de existir. Dejó de existir quien en vida se llamó fulano de tal. Aquí nosotros sabemos que la muerte, ¿por qué es levantarse? Porque para Dios la muerte es dormir. Está en un sueño, durmiendo. Así que debería ser, pasó a dormir el hermano fulano de tal. Pasó a descansar, a dormir. Cuando alguien duerme está descansando, está durmiendo. Así que cuando ustedes van a dormir, van a descansar. Algunos no descansan. Entonces, descansar. La muerte es la separación. ¿Qué se separa? Se separa el espíritu de la materia. Se separa el espíritu de la materia. Este cuerpo, carne y huesos son materia. Entonces, cuando el hombre muere, el espíritu sale. ¿Sí? Y cuando aquí decimos espíritu, hablamos de las dos cosas. Espíritu y el alma. La decimos simplemente así porque las dos son no materia, son inmaterial. Entonces aquí no es una clase ahorita de cuerpo, espíritu y alma. Entonces, pero queda separado. El alma y el espíritu salieron. Lo que no es materia, pero la materia la meten en un cajón y luego a la sepultura. Entonces, ¿qué es la resurrección? Leamos Juan 11:11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. ¿Y qué estaba Lázaro? Siga leyendo para ver qué dice. Siga leyendo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaban de reposar del sueño. ¿Ya? Entonces, cuando Jesús les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme y voy para despertarlo, ¿qué estaba Lázaro? Muerto humanamente hablando y espiritualmente dormido. ¿Qué es resucitar? Despertar. Levántate. ¿No es cierto? ¿Qué pasó?
Se iba a levantar. Libro de Daniel 12:13. Y te levantarás. ¿De qué le está hablando el Señor? Que va a resucitar. Irás hasta el fin y te levantarás. ¿A quién le dijo eso? A Daniel. Entonces Daniel durmió con la esperanza de que se va a levantar. Cuando la Biblia dice a nosotros que sonará la trompeta, ¿qué es lo que hace? Despertar a los creyentes. Vamos al libro de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Versículos 29. Leamos el 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hacemos la pregunta para entender mejor. ¿Quiénes van a resucitar? ¿Quiénes resucitan? ¿Quiénes resucitan? La respuesta es todos. Todos los hombres van a resucitar, todos. Unos para vida eterna y otros para condenación. Todos resucitarán, todos. La diferencia es que unos para vida y otros para condenación. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ya cuando toca esta escatología aprendemos que en qué periodos, porque todo es diferente. Unos resucitan antes, otros resucitan después. ¿Cómo se da este proceso de la resurrección? El tema de la resurrección es muy importante porque desde los tiempos bíblicos, los tiempos apostólicos, había ya las polémicas sobre la resurrección. Había quienes no creían y difundían su doctrina. Entonces, que el hombre solo vive una vez, ahora que vives, come y bebe y disfrútalo, porque después de la muerte ya no hay nada. Bueno, y no solamente hasta ahora también es lo mismo. Como canta por ahí alguien, ¿no? Chulla vida, ¿sí han escuchado? Piensa que chulla vida y la verdad no es así. Nosotros ahora entendemos que la muerte no es el final. La muerte es el cruce del umbral hacia una vida mejor, en nuestro caso. Pero en el caso de los que están sin Cristo, a una vida peor y terrible. Imagínense cuando hay gente que pasa renegando, qué desgraciado, qué mala suerte la mía. Si no viene a Cristo, la eternidad va a ser peor, más desgraciado, peor. Entonces, prediquen para que todos los desgraciados vengan a Cristo y que se han sufrido en esta vida, por lo menos
no vayan allá también a sufrir más. ¿Estamos entendiendo? Entonces ha sido un tema muy polémico desde la antigüedad. Y por eso es que Pablo nos enseña, todo el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios está dedicado a hablar sobre la resurrección. Y Romanos 19 nos enseña inclusive que la persona que quiere ser salvo y la persona que viene a Cristo tiene que confesar la resurrección. Por eso dice ahí, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Qué es eso? Resurrección. El creyente tiene que creer que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Mire, hermano, y según 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, estamos aquí perdiendo el tiempo. La fe y el evangelio no sirve para nada si es que Cristo no ha resucitado. La fe en Dios para nada nos sirve. Si Cristo no ha resucitado y si es que no existe resurrección, entonces vivamos como los animales también. ¿Qué importa lo que hagamos si no hay resurrección? ¿Por qué el creyente ha de vivir una vida nueva? ¿Por qué buscamos vivir diferente? Porque un día nos vamos a levantar y el hombre se levanta para dos cosas. Los que hicieron lo bueno para una heredad en los cielos y los que hicieron lo malo también para ser recompensados del mal que hicieron. El peor mal, haber ignorado a Jesucristo, haber rechazado a Jesucristo. Entonces, con este estudio estamos buscando que los hermanos tengamos plena conciencia de lo que es la resurrección y sobre todo hay que creer que la resurrección existe. Literalmente hablando, la Biblia nos habla de dos tipos de resurrección en diferentes etapas, ¿no? Ya lo dije cuando nos toque mirar bien eso a fondo, pero los cristianos no resucitan igual con los perdidos. Los perdidos resucitan mucho más tarde. Los cristianos somos levantados pronto para estar con el Señor. De esta resurrección nos habla Pablo. Veamos si está allí, 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Estamos? Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Cuando suene la trompeta. Y esto dice la Biblia que somos bienaventurados. ¿Sí? Somos bienaventurados por habernos levantado primero. Las conclusiones. En primer lugar, la resurrección para nosotros es una promesa de Dios. Levantarnos entre los muertos para recibir nuestra heredad, para nosotros es una promesa. Hasta la última hora de nuestra existencia, el creyente ha de morir con la esperanza de que se va a levantar para recibir su heredad. Todo lo que ahora hacemos, lo que amamos al Señor, el bien que buscamos, la forma como lo estamos siguiendo, tiene que ver con la eternidad, con la heredad que recibiremos en eternidad. En segundo lugar, resucitamos para nuestra recompensa, ¿sí? Entonces, allí dice Lucas 14:14, si alguien me lee rapidito. Qué lindo. En tercero, todo será gozo y paz.
En la resurrección todo será gozo y paz. Léame 21, 3 y 4 de Apocalipsis. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo será alegría y gozo para los hijos de Dios. Y por último, todo se va a dar por medio de la fe. Juan 11, versos 25 y 26. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? De hecho, la resurrección para la vida eterna es un hecho que nosotros debemos de creer. Es parte de nuestra fe. No puede haber un creyente que doctrinalmente piense y crea que está bien si es que no acepta, primero, que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y la Biblia dice que así como Jesucristo resucitó de entre los muertos, también nosotros seremos levantados. ¿Para qué resucitó Jesús? No solamente para el hecho de consumar la vida eterna y la salvación. También está ahí la demostración de que el hombre sí puede de los sepulcros, de entre los muertos, puede salir. Hay cosas que se han dado. Por ejemplo, Lázaro. Hay otras cosas que se dio para que los hombres no duden de la resurrección. Dice la Biblia que cuando Jesús moría en la tumba, hubo terremoto. Hubo un terremoto y hubo oscuridad. Y dice que muchos sepulcros se abrieron y muchos santos salieron de sus sepulcros. Yo me imagino cuánta gente asustada, hermano, porque de pronto el fulano que se murió hace 40 años llegó donde los nietos. La mamá, el papá que se murió, sale apareciendo allá donde los hijos. El hijo que se había muerto aparece donde el papito y la mamita. ¿Cómo se sentiría usted que alguien que se murió hace tiempo salga apareciendo en su casa? Él sigue viviendo y usted cae muerto. Pero eso sucedió para prueba de que la resurrección existe. Amén, hermanos. Empezamos este día hablando de la fe. Si creemos en Dios, hay que creer en Jesús. Y aquel que cree en Jesús, creemos en lo que dice este bendito libro. Creemos en su palabra. Creemos en Dios porque aquí dice su palabra. Creemos en Jesús porque dice su palabra. Creemos que hay un cielo porque dice su palabra. Creemos que hay un infierno porque dice su palabra. Creemos que Cristo sana porque dice su palabra. Y creemos que hay resurrección de los muertos porque así dice su palabra. ¿Estamos entendiendo? Sí, el creyente menosprecia su vida y si nos toca morir, morimos por lo que hemos creído. Amén. Terminamos el día de hoy. Ya se van a la casa. Están con hambre, están turbados, están con sueño. Lo que no tienen que estar es desanimados. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos ha permitido estar, a nuestros hermanos que se han conectado hoy para
la clase respectiva, los bendecimos desde aquí y oramos para que Dios sea añadiendo sabiduría, inteligencia y recordarles una vez más que el estudio es en casa. Entonces aquí hacemos un repaso rápido, a vuelo de pájaro, aunque no tan rápido porque yo ya era de acabar eso, ¿no? Entonces, pero no se pierdan la próxima semana. El próximo sábado estaremos allí otra vez porque hay puntos importantes que dentro de este tema vamos a tratar que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Hoy vamos a orar y agradezcamos así al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado es tu nombre por siempre. Muchas gracias en esta tarde ya, Señor, por el tiempo que nos has dado para estar aquí en tu casa. Gracias por cada hermano, hermana que se dio cita. Señor, por la plena disposición que hay de aprender, de ser enseñados en tu palabra. Oramos para que nos ayudes. Yo oro para que des sabiduría, des inteligencia, entendimiento a tus hijos. Señor, no faltes a ninguno de ellos, Padre. Haz de aquí hombres y mujeres que sean útiles, Dios mío, que sean, oh Dios, vasos de honra para ti, Señor. Usa nuestras vidas para tu gloria y tu honra. Yo te lo pido, Dios, y en tus manos nos encomendamos. Esta noche bendice la reunión, el culto, Dios, glorifícate sobremanera, Padre, y habla a tu pueblo. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y muchas gracias, mi Dios. Amén. Y amén. Gracias y paz, queridos hermanos. Estamos despedidos de la clase.